Muy buenas tardes. Clase 1. Teología de la liberación. Teología. Teo significa Dios. Logía significa estudio. La palabra teología significa estudio de Dios. Y es un estudio de Dios muy particular, porque Dios no es un Dios tocable como tal, no es un Dios que podemos coger, abrirlo, examinarlo y decir sus componentes. Dios es espíritu y vida. Dios es eso. Entonces la teología nos enseña a conocer a Dios desde la mirada del hombre, del ser humano, desde la capacidad humana para poder entender a Dios. ¿Sí? Dios está en la visión y en la acción del hombre en su individualidad. Cuando me refiero al hombre, me refiero también a la mujer. Y me refiero también a todo ser viviente. Dios está en la presencia del ser viviente. Dios es una realidad. Yo pregunto, ¿quién ha visto la energía? Nadie. Pero si yo cojo un cablecito de esos que vienen por las calles y todo, y lo cojo en mis manos, me pringa y me hace sentir. Así es Dios. Dios no lo podemos ver, oler, sentir el sabor, pero está. Hay otras maneras que en la teología nos enseña de cómo palpar a Dios. Dios es entonces un ser de vida. Liberación. Es un Dios libertario. Dios es un Dios libertario. No es un Dios que esclaviza, que somete, que domina, que está aquí para hacer lo que, entre comillas, a mí me dé la gana que hagan. Nos quejamos de que, ¿por qué los terremotos? ¿Por qué los huracanes? ¿Por qué los poderes del hombre dominan y destruyen países y pueblos? ¿Dónde está Dios?, se preguntan algunos. No, eso ya no es un problema de Dios. Es un problema de que usted no tiene liberación, que usted no está liberado para hacer lo que Dios manda. Dios es ante todo un ser reevolucionario. Dios es reevolucionario. Sí, Señor. Así les duela. Dios, y lo he dicho muchas veces en anteriores videos, si Jesús volviese a la tierra y llegara a Bogotá y empezara a criticar al Centro Democrático, al Partido Conservador, al Partido Liberal, a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de Estado, ¿sí?, a la Corte Constitucional, a la Fiscalía General de la Nación, si empezara a hacer esos cuestionamientos a la clase política, al Consejo Nacional Electoral, esa joyita que ahora la maneja, la preside el asesino de su novia, un criminal, un delincuente, ¿sí? Si Jesús volviese, a Jesús ya no lo crucificaban, a Jesús lo volvían picadillos. ¿Cierto, doctor Uribe? ¿Cierto, doctor Duque? Que esa es la modalidad de ustedes. ¿Cierto, señora Paloma? ¿Cierto, señora Cabal? ¿Cierto, señor Germán Vargas Lleras? ¿Cierto, señor César Gaviria?
cierto señor presidente del directorio conservador, ciertos señores del partido de la U, incluso, ¿no es cierto, señores de Colombia justa y libre, que dicen que siguen a Jesús? Lo crucificaban, lo mataban. ¿Por qué? Porque estaba diciendo la verdad. Entonces, liberación es decir la verdad y no se puede tener miedo. No, para nada. ¿Qué cuentos? El miedo es de los cobardes. El miedo es de los insípidos. El miedo y el acomodo es de los infelices. Muy buenas tardes.